todos, mi nombre es Óscar Pastor, estoy encantado de haber sido invitado a participar en este programa y es UY, Ingeniería del Software en Uruguay, y es un placer para mí, atendiendo a esta invitación de mi colega y amigo Diego Vallespir, compartir con ustedes unas reflexiones en estos tiempos complicados bajo este título tan atractivo que pueden ver en la transparencia de entrada. Software Engineering versus Life Engineering, the two sides of the same coin. La ingeniería del software versus la ingeniería de la vida. Son las dos caras de la misma moneda. Bien, pueden pensar que el coronavirus ha afectado al cerebro de quien les plantea esta pregunta, pero durante la charla mi intención va a ser justamente demostrar que efectivamente la ingeniería del software y la ingeniería de la vida están mucho más íntimamente conectadas de lo que pudiéramos imaginar, y que como consecuencia de ello esas dos caras de la misma moneda pues son ciertamente una realidad de lo más atractiva. Déjenme comenzar compartiendo una cuestión filosófica científica, la pasión por el modelado conceptual, que es el marco de trabajo en el que he desarrollado pues, la gran parte de mi trayectoria investigadora, y que para mí de alguna forma representa o visualiza un problema extremadamente atractivo para nosotros, los humanos, como especie. Esa capacidad de conceptualizar como una propiedad esencial que nos hace a los seres humanos diferentes de cualquier otra especie con la que compartimos la vida en nuestro planeta. Bien, me gusta utilizar la metáfora de Martin Luther King, en el que tengo un sueño también, que es un sueño, un mundo lleno de modeladores conceptuales, un mundo lleno de personas que sean capaces de elaborar a través de mecanismos cognitivos avanzados concepciones que al mismo tiempo que respeten la posibilidad real de que otras personas conciban la misma realidad de una forma diferente, pues bueno, siendo modeladores conceptuales, entendiendo los procesos de conceptualización de terceras personas, seamos capaces de vivir en un mundo en el que, en lugar de estar siempre buscando y sembrando el conflicto, estuviéramos buscando consensos y aprovechando esa capacidad de conceptualización para conseguir vivir en un mundo mejor, en un mundo más justo. Mira, esto puede parecer muy inocente, ¿no? Es un poco lo que les decimos a los niños, pues tienen que ser buenos, tienen que respetar a los demás. Bueno, pero realmente no tiene sentido que los adultos no seamos capaces de transmitir esos valores y de ponerlos en práctica de una forma efectiva. Modelado conceptual, entonces, para una vida mejor. Modelado conceptual también para entender la vida, que es un poco el tópico del que les quiero hablar o que quiero desarrollar durante mi charla, enfocando básicamente en esta idea de cómo evolucionar de lo que sería ese Homo sapiens que conocemos bien, del que somos todos partícipes, hacia una especie evolucionada, un sapiens evolucionado, que sería el Homo genius o el Homo deus o como lo queramos llamar. Y un poco esta idea del Homo sapiens al Homo genius, bueno, de alguna forma viene ligada a lo que es la evolución de la civilización humana. Aquí tenemos una imagen bueno, divertida, que desde los homínidos más primitivos hasta lo que sería el momento actual, el Homo sapiens actual, pues bueno, nos preguntamos o tenemos históricamente, conforme se supone que conceptualmente vamos avanzando, tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no mejorar? ¿Y de qué forma un Homo sapiens podría evolucionar de una manera natural a ese Homo genius? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está detrás de ese cambio de especie del que les estoy hablando? Bien, una respuesta simple a esta pregunta sería esa capacidad de entender y manipular el genoma humano, que es la idea que les quiero transmitir y que quiero compartir con ustedes durante esta charla. El hecho disruptivo, revolucionario en la historia de la humanidad, de que por primera vez en siglos, yo diría que por primera vez en milenios, el ser humano es capaz de intentar entender el código que explica por qué somos como somos, para intentar no solo entenderlo, sino manipularlo para conseguir, en principio, de una perspectiva positiva y optimista, pues mejorar la vida desde un punto de vista ingenieril. Y ahí es donde vamos a ver que hay una conexión inmediata con la ingeniería del software versus la ingeniería de la vida, como les comentaba en el título. Bien, hay preguntas que nos preguntamos desde hace siglos, colegas respetadísimos como nuestros queridos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo podríamos sufrir menos y prevenir las enfermedades? Bueno, en estos momentos del coronavirus esta pregunta es una pregunta que nos tiene a todos confinados literalmente.
Bien, quien les habla está trabajando en ingeniería del software desde los orígenes de mi trabajo investigador. Bueno, aquí me gusta referenciar un libro que en el 2007 publicábamos, Model Driven Architecture in Practice, que de alguna forma ponía de manifiesto cómo se pueden utilizar modelos conceptuales para generar software de calidad. Y de hecho, la tesis fundamental de este libro era justamente esa, que solo usando modelos conceptuales la ingeniería del software es realmente una ingeniería porque definiendo los planos del software correctamente seríamos y seremos capaces de asegurar que el producto software que obtenemos responde a las necesidades del cliente que lo está pidiendo, que lo está exigiendo, que lo está demandando. Bien, usando modelos conceptuales hemos diseñado e implementado sistemas de información tradicionales, sistemas de información basados en la web. Hemos estado evolucionando de acuerdo con la evolución de la propia ingeniería del software en temas de servicios, sistemas pervasivos, y nos surgió de forma natural, ya por la década esta de los 2000 y varios años, la pregunta de, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿De qué manera podríamos aplicar ingeniería del software, ingeniería de sistemas de información, modelado conceptual a problemas realmente desafiantes? Bien, aquí tengo una foto de estas históricas con mi buen amigo y colega Pau Giner, donde estamos discutiendo cuál sería el sistema más complejo en el que pudiéramos imaginar y cómo podríamos atacarlos con la maquinaria y la artillería de los modelos conceptuales. Bien, después de una discusión, ya ven por la foto también, si me reconocen que es una discusión que ya tiene pues algunos años detrás, dimos con una analogía que realmente nos pareció fantástica, ¿no? Hablábamos en nuestro libro de Model Driven Architecture, MDA in Practice, MDA en la práctica, de modelos conceptuales a código, y empezamos a trabajar esa metáfora de que podíamos aplicar MDA, Model Driven Architecture, arquitecturas dirigidas por modelos en la práctica, pero cambiando el subtítulo, yendo de modelos de genoma a seres humanos, a seres vivos. Es decir, de alguna forma estábamos determinando decir, bueno, realmente sí, la vida es un código en ejecución, igual que tenemos código en ejecución, que es el que los humanos hemos inventado a través de los modelos binarios basados en ceros y unos. ¿Por qué no ver el problema de programar la vida como un problema de ingeniería del software con un modelo de ejecución distinto, pero que sigue las mismas nociones básicas que estamos acostumbrados a manipular cuando hablamos de ingeniería del software o de ingeniería de sistemas de información? Bien, el hecho de que la respuesta fuéramos nosotros nos llevó a introducir esta línea de trabajo, de modelos genómicos a seres humanos, modelos que se pueden transformar en código y que ese código no es ni más ni menos que la vida tal y como la percibimos y la entendemos en el planeta que todos compartimos. Bien, nos dimos cuenta inmediatamente que la idea no era tan disruptiva. Encontramos un paralelismo que se representa en esta cita de Drew Endy del MIT, en el que ya hablaba de que un organismo vivo es un computador o una máquina que tiene circuitos genéticos en los que el DNA, el ADN es el software, que bueno, que puede ser hackeado perfectamente como cualquier otro software. Pero fíjense que aquí aparecía esta analogía muy atractiva, la del software de ceros y unos, que es el que, como les comentaba antes, hemos inventado brillantemente los seres humanos. Y el software de la vida, que no lo hemos inventado nosotros, no sabemos quién lo puede haber inventado. Hay muchas, bueno, el tema este es otra historia, otro curso, otra charla, pero tenemos otro código, el ADN, que en lugar de estar estructurado en base a ceros y unos, está estructurado en base a cuatro letras que representan a cuatro nucleótidos, cuya base biológico-químico-molecular es la que explica el modelo de ejecución de la vida. Y nos gustó esta analogía, somos realmente, bueno, pues los seres vivos, los seres humanos en particular, somos programas en ejecución. Lógicamente, obviamente, desde este punto de vista, tenemos un código que está ejecutándose continuamente y que es el que explica por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos en cada momento. Ya pueden adivinar o van a poder ver por qué ese título de ingeniería del software versus ingeniería de la vida. Pues bueno, igual que el código de ceros y unos es el resultado de un proceso de transformación a partir de un lenguaje de programación de más alto nivel, ¿por qué no ver el código de la vida como un código también basado, pues como les digo, no en millones de ceros y unos, sino en millones de cuatro letras, Cs, Gs y Ts, que también pudiera ser el resultado de transformar, de acuerdo con ciertas instrucciones, que serían pues programas asociados a lo que es la vida, como ese código finalmente es el resultado de transformar esas instrucciones en un comportamiento, en ejecución particular, que sería el comportamiento del programa que cada ser vivo conforma.
Bien, esta metáfora ya la llevamos a lo que más nos gusta hacer, a los modelos conceptuales. Pues por supuesto que sí. Fíjense que si yo tengo un código binario convencional, por llamarlo de esta forma, que es el resultado de compilar un lenguaje de programación, pues bueno, y ese lenguaje de programación queremos, en lo que hemos trabajado históricamente en nuestro centro de investigación, es que sea el resultado de la compilación de un modelo conceptual de más alto nivel. Fíjese que esta idea de que los modelos conceptuales se necesiten para el desarrollo sistemático de software se puede aplicar a sistemas biológicos. Y podríamos entonces aplicar la misma metáfora. Tengo código, ADN, código que es el resultado de la compilación de instrucciones de carácter biológico molecular, pero que tienen pues, un begin, tienen un end y tienen unos patrones conceptuales que estamos ahora mismo en esta fascinante era tecnológica intentando descubrir. Y de la misma forma podríamos hacer desarrollo dirigido por modelos para la vida. Yo determino el tipo de vida que quiero a través de las características que coloco en un modelo conceptual, que convierto en un conjunto de instrucciones biológicas que se convierten en código genómico. Bien, realmente, como les digo, la idea es tan simple como fascinante y como les quiero transmitir durante esta conversación, rompe de una manera disruptiva lo que es la esencia de las creencias básicas que hemos tenido a lo largo de nuestras civilizaciones. Si el ser humano es capaz de programar la vida, ¿en qué se convierte? Si el ser humano es capaz de entender el código que constituye la vida y lo puede manipular y lo puede adaptar a sus intenciones y a sus deseos, ¿en qué se convierte el ser humano? Bueno, estas preguntas son de un calado tremendo y están ya ahí, estamos en esa era, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidades que son apasionantes, pero que tenemos que tener perfectamente controladas porque, bueno, si la tecnología mal usada históricamente hemos visto que ha generado pues, resultados muchas veces trágicos, en este caso, pues con un poquito de imaginación que le echemos al asunto podemos esbozar o ver o imaginar escenarios que no son nada atractivos cuando, por el otro lado, como siempre, si la tecnología es usada correctamente, pues por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad, querría decir que tendríamos una herramienta potentísima para corregir enfermedades vistas como errores de software genético que estaríamos en condiciones de solucionar adecuadamente. Bien, es por eso que en la charla que comparto con ustedes se une una moneda que no solo tendría más que dos caras, sería una moneda multicara en la que ingeniería del software, ingeniería de sistemas de información, ciencia de datos en el ámbito genómico, medicina genómica de precisión como la medicina del presente y del futuro, se entrelazan de una manera indivisible. Bien, déjenme ya en esta parte final de la presentación esbozar una analogía que yo creo que todavía incide más claramente en lo que les estaba comentando. La mayoría de ustedes cuando estén escuchándome pues son ingenieros de software, tendrán un máster en informática y yo les podría preguntar, bueno, ¿qué dice este conjunto de código? Es un conjunto de ceros y unos que representa un nivel físico operacional que va a ser ejecutado en un computador. Bien, lógicamente, a estas alturas, quizá los más mayores hayan todavía visto programas que en un ensamblador muy básico se parecía mucho a lo que era la programación binaria del origen de los tiempos de la informática. Pero bueno, si les digo que esto realmente es el resultado de compilar a nivel físico, a nivel de instrucciones, una instrucción en un lenguaje ensamblador que haría pues un ADD del $7, $3, $8, son 3 registros distintos. Quizá ya algunos de ustedes que hayan visto el lenguaje ensamblador empezarían a ver que esos ceros y unos están representando algún tipo probablemente de operación, si es que son capaces de todavía esbozar qué tipo de instrucción es la que estamos tomando en consideración. Bien, realmente uno lo que entiende a nivel informático inmediatamente es que esto no es más que la representación de una instrucción que a nivel de representación, pues ahí sí que todos la entendemos y podemos escribir en cualquier lenguaje de programación. 3 más 4. 3 más 4 son 7. Si escribimos la instrucción en cualquier lenguaje tenemos ese resultado. Y esos ceros y unos que veíamos al principio son la representación en lenguaje fuente de bajo nivel de la instrucción que en un lenguaje de programación nosotros ponemos pues para representar el mundo de una manera mucho más versátil y mucho más ágil y mucho más fácil y que nos permita pues bueno decir de acuerdo con un lenguaje que está especialmente diseñado para hablar con la máquina cuáles son los principios, cuál es la sintaxis que tenemos que usar para representar cierta semántica.
Bien, vayamos ahora a la parte de la vida. Les hablo ahora de un ejemplo simple de ingeniería del software. Si hablamos de ingeniería de la vida, curiosamente tenemos también, no son ceros y unos, pero tenemos letras que son el código final. Tenemos un nivel físico exactamente análogo al nivel físico que teníamos en el caso convencional de la ingeniería del software de toda la vida, por así decirlo, aunque tenga también bastantes pocos años. Pero fíjense que aquí estamos hablando de código, hay un nivel físico, y ese nivel físico también, curiosamente, es el resultado de un programa biológico, hay un nivel de instrucción. Un nivel de instrucción que juega pues a través del fascinante mecanismo del modelo de ejecución de la vida, pues que tiene begin y end, principio y fin también. Hay aminoácidos que marcan el principio, a través de un conjunto de aminoácidos se produce un modelo de ejecución, que es lo que genera pues las reacciones que estamos acostumbrados, como les decía anteriormente, a ver en nuestra vida habitual. Y claro, la pregunta ahora para usted sería, bueno, ¿y es esto la representación de alguna instrucción? Pues la respuesta es que sí. Por ejemplo, la instrucción no es 3 más 4, es color de ojos igual azul. Fíjense en la potencia de este razonamiento. Si somos capaces de escribir color de ojos igual azul y sabemos que esa instrucción se ejecuta de acuerdo con este programa, bueno, pues embebiendo este programa en cualquier ser vivo, generaríamos el código que hace que el color de los ojos fuera el que marca la instrucción. Repito, imagínense la potencia conceptual que tiene el pensar de esta forma y sobre todo la gran carrera de larga duración en la que ha entrado el ser humano bajo el desafío mayúsculo de intentar entender ese código. Porque claro, no sabemos cuál es el lenguaje de la vida, pero sabemos el código. Es como si tuviéramos los ceros y unos de un programa inmenso, pero no tuviéramos el programa que le da lugar y lo quisiéramos descubrir, y a través de los ceros y unos lo quisiéramos descubrir. En ese gran desafío está ahora la humanidad desde el punto de vista de la programación conceptual, de las ciencias de datos genómicos o, en definitiva, de entender el genoma como desafío mayúsculo. Bien, ahí entra la bioinformática. Esta transparencia lo que quiere básicamente hacer ver es que tenemos pues, por la parte de la izquierda la tecnología de secuenciación, que es la que permite secuenciar el genoma de cualquier ser vivo individual, de cualquier persona. Y ahora mismo sabemos cuáles son nuestros ceros y unos, si me permiten la expresión, porque no son ceros y unos, son haces, ques y tes. Pero tenemos un mecanismo, una tecnología extremadamente avanzada que secuencia perfectamente y que luego, pues bueno, luego a través de la conceptualización que un modelo conceptual proporciona, con un soporte ontológico robusto, podemos interpretar, y ese es el gran problema que actualmente se sigue analizando en profundidad, cómo poder leer el libro de la vida. Yo secuencio, tengo las letras del código fuente final, pero ese libro de mi vida no lo sé leer todavía porque no entendemos ese código, a qué instrucciones exactamente se está refiriendo. Bien, esta tecnología de secuenciación va pasando de la sangre o de una gota de sangre o de una muestra de saliva a través de un proceso de transformación de ficheros, FASTQ, SAM, BAM, este VCF que a mí me gusta particularmente, lo recordarán siempre porque, bueno, como aficionado del Valencia Club de Fútbol, el hecho de que el fichero VCF represente las letras de mi equipo de toda la vida, pues realmente es una gran satisfacción. No hace referencia ni al Barcelona Club de Fútbol ni al Real Madrid, con lo cual ahí está el VCF, que seguro que también con este comentario irónico recordarán ustedes durante el resto de sus vidas. Bien, diseño de sistemas de información genómicos, diseño y desarrollo de sistemas de información genómicos. Esa es la respuesta que le da contenido a lo que les planteaba en el título. Ingeniería del software versus ingeniería de la vida, unidas, entrelazadas a través del diseño de sistemas de información genómicos. Bien, cómo entender el código genómico se convierte en el gran problema que ahora mismo la comunidad científica humana, la comunidad científica del Sapiens, les diría yo, enfrenta. Porque por primera vez, cuando tenemos secuencias, el código de cualquiera de nosotros, y cuando tenemos el libro de nuestra vida a través de los 3.000 millones de letras que constituyen nuestra individualidad, nuestra particularidad como seres vivos, pues bueno, tenemos la posibilidad de comparar ese genoma individual de cada uno de nosotros, el nuestro en particular, contra una secuencia de referencia de cada especie, pues por ejemplo la secuencia de referencia del sapiens, del ser humano, y a partir de ahí podemos determinar qué variaciones hay en un genoma en particular
y poder interpretar esas variaciones, qué repercusiones, qué implicaciones físicas, fisiológicas van a poder tener, por ejemplo, en la aparición de una característica física de una persona, el color de ojos, o en la aparición de una enfermedad como consecuencia del mal funcionamiento de ese código por la existencia de una variación que sea o que produzca efectos malucos en el organismo. Bien, ahí estamos ahora mismo. Tenemos muchos proyectos en los que la ingeniería del software y la ingeniería de la vida pues se entrelazan de manera indivisible y en el que básicamente tenemos, pues bueno, en el punto 1, muestras individuales del genoma de cualquiera de nosotros. Es el input, el proceso. Esa secuencia pasa a través de lo que los bioinformáticos llaman un pipeline, un flujo de trabajo a través del que se secuencia con una máquina de secuenciación, se alinea, se detectan las variaciones de cada genoma individual, de cada código individual de una persona o de un paciente frente a esa secuencia de referencia y se detectan las variaciones, identifican las variaciones cuya interpretación puede explicar problemas como por ejemplo la existencia de enfermedades del paciente en concreto. Bien, en el siguiente punto, una vez esas diferencias, esas variaciones se han almacenado en un fichero VCF, esas variaciones entran en lo que sería una especie de oráculo de datos, una base de datos genómica derivada de un esquema conceptual del genoma completo, y las variaciones que son conocidas pueden dar lugar a la interpretación de la explicación de cuál es el problema que el genoma de esa persona pueda tener a la hora de explicar o de predecir o de prevenir cierta patología, al mismo tiempo que desafortunadamente o afortunadamente, porque eso genera un montón de trabajo que realizar, aparecen muchas variaciones de origen desconocido que son objeto de investigación continuada a la hora de entrelazar cuáles son o de descubrir cuáles son las variaciones genómicas que están ligadas a cierta patología. Bien, como les comentaré al final de la charla, en el mismo tema del COVID, de la parte de interpretación genómica, de por qué ciertas personas son más sensibles que otras al contagio de la enfermedad, pues es un poco, está en función del código de cada uno de nosotros. Tenemos cada programa que conformamos tiene un comportamiento particular y las características de nuestro programa individual hace que en algunos casos la respuesta sea extremadamente virulenta, cuando en otros casos la enfermedad pasa sin que prácticamente nos enteremos. Nuevamente estamos en un ejemplo de cómo la interpretación correcta de esos mecanismos funcionales asociados al genoma nos permitirían predecir y explicar y entender por qué en unos casos pasa una cosa y en otros otra, con el beneficio que en el caso del coronavirus de una manera obvia podría obtenerse. Bien, hay variaciones desconocidas, como les decía, pero al final con las conocidas pues se pasa a la fase final, donde se determina cuáles las variaciones que están documentadas como problemáticas, como patológicas, y a partir de ahí se hace un reporte genómico que determina cuáles son las variaciones que permiten identificar patologías que el paciente en cuestión va a padecer o va a poder padecer poniendo en marcha todos los mecanismos clínicos y sanitarios que puedan ayudar a solucionar el problema. Un comentario muy corto al hecho de que hasta hace prácticamente, pues nada, hace 2 años, el poder plantearse corregir el código, como hacemos con nuestros programas, podría verse como la solución para curar enfermedades, pero no había forma. Modificar el genoma era algo que simplemente pues, estaba fuera de nuestra mano desde el punto de vista tecnológico. Bueno, pues tampoco. Ahora ya hay una tecnología incipiente, acaba de empezar, hay que trabajar muchísimo para convertirla en una tecnología usable, pero habrán oído hablar del CRISPR, del CRISPR, y bueno, ya está, esa tecnología es para editar genoma. Podemos empezar, abierto la ventana ya de poder corregir los errores del software editando los nucleótidos que están mal y por lo tanto pudiendo inventar una medicina que jamás ha existido en la que cada persona pueda ser corregida, le podamos corregir sus defectos, sus bugs de software a través de la actualización, la modificación de aquellas letras, aquellos nucleótidos que no estén teniendo el valor que debieran de tener. Impresionante, pero bueno, real. Bien, esto es un poco, ya me acerco al final. Está claro que ahora mismo estamos en una maratón enorme, en el que probablemente si la maratón pues son, como sabrán, 42,1 kilómetros, quizás no estemos ni en los primeros metros de la carrera, nos queda por correr todo el recorrido extenso de la maratón, pero la salida se ha dado, estamos ya en carrera, estamos en los primeros metros, como les digo, pero lo importante, el hecho relevante es que la carrera ha empezado. Eso realmente
es muy relevante, es muy determinante y es muy extremadamente representativo del enorme desafío en el que estamos inmersos ahora mismo. Bien, el caos de datos genómicos hace referencia a que ahora mismo se están generando a través de claro, esos procesos de secuenciación que les comentaba, son magníficos, son excelentes, la tecnología de secuenciación es cada vez mejor, pero bueno, el problema que eso nos genera es que ahora mismo todo el mundo está secuenciando, todo el mundo está generando. Hay bases de datos de información genómica que se cuentan por centenares, por unos pocos miles, con lo cual el problema de gestión de datos es enorme. Y el hecho de que exista ese caos de datos genómico, pues bueno, nos lleva de cabeza a algo que nosotros conocemos bien, que es la utilidad o la necesidad de usar modelos conceptuales para poder estructurar lo desestructurado, para poder ordenar lo desordenado, para poder poner cierto conocimiento en ese caos de datos que si no está adecuadamente ordenado, pues es inmanejable, no se pueden manipular. Bien, afortunadamente existen los modelos conceptuales y bueno, esa quizás sea la conclusión más relevante o el mensaje más significativo que me gustaría transmitirles. Bueno, entender el genoma humano es un desafío de primer nivel que va a cambiar, está cambiando ya lo que ha sido nuestra esencia como seres vivos y nuestro rol en el planeta. Nos convertimos en la única especie que es capaz de entender y manipular la vida, lo que abre unos horizontes impensables en la historia de la humanidad. Descubrir patrones humanos dentro del código genómico es como descubrir patrones de programación en millones de ceros y unos de un programa. Es como si quisiéramos recuperar el programa Java desde un programa que está en ejecución con ceros y unos. Es un trabajo de ingeniería inversa tremendo, pero ahí estamos. Y la utilidad de los enfoques basados en modelos conceptuales y de las técnicas que están basadas en modelos conceptuales que son estrictamente necesarias, son esenciales para poder llegar a entender el genoma, porque con la gran complejidad, cantidad y diversidad de datos que ahora mismo se van generando, la única forma o la única estrategia de entender el genoma correctamente pasa por ser capaces de entender estos datos y empezar a determinar relaciones que me permitan ligar patrones de lo que sería el programa genético con la representación software, que en este caso es representación en forma de nucleótidos, de las 4 letras que conforman el modelo de ejecución genómico, que se correspondería pues con esos patrones conceptuales que me darían pie a tener lenguajes de programación genómico procedentes, siguiendo con la analogía de desarrollo dirigido por modelos y de MDA, correspondientes con lo que serían los modelos conceptuales en los que yo determinaría qué tipo de vida quiero que mi software genómico esté representando. Bien, déjeme también, ya llegando al final, pues jugar con esta imagen de la creación de Miguel Ángel. Tenemos esa nube de información genómica, ese caos de datos genómico, que a través de pues, un proceso casi de creación científica y con la noción de modelo conceptual genómico, puede permitir que se le ponga solución y se le ponga una solución atractiva, científica a ese caos de datos genómicos. Bien, ahí estamos muchos grupos de investigación en todo el mundo a través de la secuenciación de datos genómicos, intentando convertir un programa que inicialmente es de Big Data. Tengan en cuenta que ahora podemos secuenciar todo el genoma de todas las personas, pues de un país como del Uruguay o como de España, lo podemos hacer. Pero claro, realmente ese problema de Big Data necesitamos convertirlo, transformarlo en un problema de Right Data o de Smart Data. No necesitamos manejarlo todo, necesitamos ver dónde está la información que me puede decir que una persona va a padecer Alzheimer temprano porque tiene un desequilibrio, un mal funcionamiento, una mala configuración en ciertas partes de su código genómico. ¿Cómo llegar de ese Big Data a ese Small Data o a ese Right Data o a ese Smart Data, conforme le queramos llamar? Es un otro desafío tecnológico de lo más atractivo en los momentos actuales. El modelo conceptual del genoma humano nos dará, es estrictamente esencial, como les he repetido durante la charla, para poder entender o estructurar los datos que queremos interpretar. Hay que delimitar el campo de juego para poder jugar. Y un modelo conceptual nos va a permitir delimitarlo a través de el diseño de un modelo conceptual holístico, bien soportado ontológicamente, que nos permita representar los elementos relevantes que participan en ese proceso de funcionamiento habitual del genoma, para que
que consigamos disponer de un entendimiento compartido de los secretos de esos datos, de los mecanismos que hacen que esos datos en ejecución funcionen como funcionen, conformando lo que entendemos como vida. Ese entendimiento compartido de los datos genómicos es lo que nos llevará a ese homogeneous que les comentaba al principio de la charla. Pasaremos de un sapiens a un homo sapiens, a un homogeneous que por primera vez en la historia de la humanidad es capaz de entender y de interpretar y manipular el genoma. Bien, el problema fundamental es que no tenemos una imagen completa del comportamiento del genoma humano. El modelo de ejecución es extremadamente complejo. No hay todavía modelos conceptuales integrales, holísticos, que permitan disponer de esa caracterización conceptual completa. Bueno, son problemas muy importantes para los que afortunadamente pues tenemos trabajo que realizar y como les decía, estamos en ello muchos grupos, especialmente en el ámbito de la ingeniería de sistema de información, que se está incorporando a esta perspectiva bioinformática, definiendo esa visión conceptual global, holística del genoma que necesitamos tener para que todas esas fuentes de datos que existen puedan disponer de una especie de repositorio conceptual común que permita integrar las distintas vistas de datos que existen y que permitan de esa forma disponer de un conocimiento integral de lo que es la estructura del genoma, independientemente de que en ciertas bases de datos tengamos una información y no tengamos otra. Bien, el modelo conceptual del genoma es complejo, como pueden imaginar. En nuestro centro de investigación hemos desarrollado una versión de un modelo conceptual holístico con 5 vistas. Bueno, no entraremos aquí en detalles. Quedo a su disposición si están interesados en este tema, pues para explorar cualquier tipo de detalle sobre por qué una vista de transcripción, de variaciones, estructural, metabólica, de bibliografías y fuentes de datos, pero la idea es que tengamos a todos los datos perfectamente caracterizados para que ese entendimiento, ese conocimiento, esa comprensión desde el punto de vista teórico y con su proyección práctica correspondiente al genoma sea factible. Y acabo con este tipo de, una serie de comentarios que hasta hace nada eran prácticamente ciencia ficción. El tema de la robótica, el construir clones del ser humano, si llegamos a entender el código, pueden imaginarse que lo tenemos a la vista. Películas como Yo Robot o cualquier otro tipo de película de este estilo que quizá hace 15, 20, 10 años eran pura ciencia ficción, es discutible ahora hasta qué punto es ciencia ficción. No les digo que esto se vaya a conseguir ya pasado mañana, pero estamos en la vía de que este tipo de réplicas del Sapiens, pues bueno, se puedan realizar. Ojalá sean réplicas de un Sapiens que lo hace con sabiduría, es un homogeneous, porque claro, las réplicas se pueden hacer pues para lo mejor y para lo peor. Y es bueno ya empezar a ser conscientes de que, bueno, discusiones que hasta ahora también eran ridículas, como llegarán las máquinas a sustituir al humano. Bueno, pues podría ser perfectamente, ¿por qué no? Dependerá de cómo las programemos los humanos, pero como las programemos mal, entre comillas, pues claro que es posible que estas máquinas piensen al final que aunque les hemos hecho un favor creándolas, nos consideren como seres atrasados y que nos digan, bueno, estos seres humanos son unos melones, mejor prescindimos de ellos o nos los comemos porque no nos valen para nada ahora que ya somos independientes, si me permiten la broma. Bien, con esto termino la charla. Quedo a su disposición, como les digo, para cualquier pregunta. Creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero bueno, espero haberles entretenido y espero también que les haya parecido interesante y que les haya movido un poquito removido esa conciencia de que efectivamente el Homo sapiens tiene que evolucionar hacia un homogeneous y que todo este problema del entendimiento del genoma tenemos que ser capaces de canalizarlo para lo mejor, nunca para lo peor. Muchas gracias por su atención.